Bueno, buenas tardes a todos. De nuevo, vamos a comenzar. Si algún participante se suma en el camino, lo vamos a ir dejando entrar. Mi nombre es Javier, algunos me conocen, otros no. Lo que vamos a hacer hoy es trabajar sobre una sencilla capacitación de Smarties. Necesitaría, si me pueden contestar por chat, si se escucha bien, si están todos escuchando bien. Bueno, perfecto. Muchas gracias a todos por contestar. Bueno, vamos a tratar de seguir un pequeño programita que tenemos preparado para hoy. En un principio, la capacitación va a tratar sobre Smarties de cero en adelante, ¿no? Para aquellos que no utilizaron todavía Smarties o que no han configurado alguna Smartie. Y para aquellos que sí ya han configurado, seguramente tendremos un poquito más de información para poder avanzar. Eh, la modalidad que estamos teniendo en esta reunión es una modalidad webinar, por ende las preguntas van al chat. No voy a estar todo el tiempo mirando preguntas, así puedo avanzar con los puntos que tenemos que completar, pero bueno, cada tanto podemos hacer alguna revisión de ese chat por si alguien tiene alguna pregunta en particular. Si alguien quiere luego de esto mandarle un mail o hacer alguna consulta en particular, lo pueden hacer a través del canal de atención al cliente y eventualmente podemos volver a programar alguna capacitación, incluso una siguiente a esta, ¿no? Con contenidos que sean un poquito más avanzados. Bueno, comenzamos entonces. ¿Qué es Jiki RP? ¿No? En un principio estaría bueno que entendamos que Jiki es un sistema de gestión que tiene muchos módulos. Algunos manejamos todos, otros no, depende de los permisos que cada usuario tenga. Gestiona procesos de ventas, de compra, finanzas, contabilidad, todo el menú que vemos ahí al costado. Básicamente lo que vamos a hacer nosotros es trabajar sobre algunos conceptos que nos permitan establecer formas de ver esta información que nosotros vamos cargando o que otros van cargando dentro de lo que es Jiki ERP, dentro del sistema. ¿Está bien? No vamos a encarar ningún módulo en particular. Yo voy a utilizar algunos módulos que de manera recurrente la mayor parte de los usuarios utilizan, como puede ser alguna ventas, algún reporte de ventas, algún reporte de stock, y alguno que otro más. A ver, ya estamos entonces comenzando. Un momentito, por favor. Bien. Entonces, como decíamos, GKRP es un software de gestión. Lo que vamos a trabajar nosotros son las Smarties que podemos ver a lo largo de todos los módulos, ¿está bien? Y en cada una de las entidades que nosotros habitualmente utilizamos. ¿Qué es una Smartie? ¿No? Una Smartie es una forma de ver una información. Básicamente es eso. Aquellos que estén familiarizados con lo que es la utilización de Excel, es parecido en cierta forma a una tabla dinámica, ¿no? En la que nosotros podemos, a partir de una tabla plana, establecer distintas formas de ver esta tabla, configurando atributos, ¿está bien? Que están disponibles y llevando a cabo operaciones con esos atributos que vemos, ¿no? Como suma, promedio, en fin. Básicamente una Smartie es eso, es una forma de ver la información que nosotros vamos guardando o que se va generando dentro de Jiki. ¿Para qué sirve? Las Smarties en general se utilizan con algunos fines sencillos, no son muy complejos, pero que sí son bastante potentes, ¿no? Tiene que ver con básicamente procesos de controles a terceros y con revisión con revisiones de negocios, ¿no? de estado de negocios y demás.
Dentro de lo que nosotros trabajamos como Smarties, hay diferentes tipos, ¿está bien? Nosotros vamos a entrar a ver, por ejemplo, un ranking de ventas. Este ranking de ventas, en este caso, lo podemos ver ingresando al menú ventas, reportes, reporte de ventas. En concreto, esto no tiene la más mínima importancia porque las Smarties las podemos hacer sobre cualquier entidad. En este caso es una entidad de tipo vista que nos informa las ventas de la empresa, las ventas que están cargadas en Jiki, ¿verdad? Pero eso no tiene importancia porque lo que estamos haciendo es básicamente centrarnos en la configuración. ¿Qué tipos de Smarty nosotros podemos configurar? Nosotros podemos configurar Smarties de tipo tabla, es decir, nosotros podemos ver, como estamos viendo en este caso, una tabla directamente completa con unas columnas que nosotros seleccionamos desde las disponibles, columnas disponibles, seleccionamos algunas para llevarlas y verlas como columnas, establecer algún orden en el que queramos ver, querramos ver la información. Podemos buscar algún atributo como para agregarle, por ejemplo, alguna fecha, hacer operaciones sobre las fechas, ¿no? Y con esa configuración establecer una tabla, ¿sí? Una Smarty de tipo tabla que me sirve a los fines de lo que quiero ver dentro de la información. En este caso yo puse una fecha de emisión descendente en el reporte de ventas. Me interesaba el concepto de facturación, que es eso que se factura, productos o servicios, cantidad, precio unitario, IVA, neto total, etcétera, ¿no? Bueno, esto que estamos viendo es una Smarty de tipo tabla. Existen otros tipos, existe el tipo pivot. Puedo ver la Smarty como si fuera un gráfico, puedo ver la Smarty como si fuera un calendario y puedo configurar la Smarty como si fuera un indicador. ¿Está bien? Vamos a ver algunos de estos casos, ¿sí? Las de tipo tabla son básicamente las más sencillas. Lo único que nosotros hacemos es establecemos cuáles son las columnas que queremos ver, algún orden, y con el menú de Smarties, que es este que se encuentra arriba a la derecha, podemos guardar la Smarty con el nombre que nosotros decimos, ¿no? Ventas descendente, por ejemplo, ¿no? Que es lo que yo puse recién. Quería ver el registro de ventas completo de manera descendente, por fecha. Una vez que guardo la Smarty aparece con el nombre en mi panel arriba, en el listado de Smarties que yo tengo. Y eventualmente puedo hacer otras operaciones que luego vamos a ver. Esto, bueno, estamos básicamente configurando una de tipo tabla. Ahora bien, una Smarty de tipo pivot es una Smarty que nos permite a nosotros, marcando este check que está debajo de lo que ya configuramos, indicarle que lo que voy a hacer es establecer una tabla de tipo pivot. ¿Qué significa? Significa que voy a elegir un atributo que va a manejar las columnas de la tabla, otro atributo que va a manejar los datos que se van a mostrar en las filas de la tabla, y otro más que va a mostrar los datos dentro de, de esta tabla, ¿no? Entonces, podemos, por ejemplo, decirle a la pivot que yo quiero, a la pivot table que estoy armando dentro de la Smarty, que quiero que me muestre en la columna, por ejemplo, el mes de emisión. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esta configuración que yo estoy comenzando a trabajar aquí, significa que cuando yo le establezco que algo es columna, lo que va a suceder es que en este caso, esa fecha de emisión con la operación de mes va a aparecer como columna, es decir, que me van a desaparecer estos atributos que yo estoy configurando aquí, que es lo que había configurado en la vista anterior, que es la vista de tabla, ¿sí? Y estos atributos van a ser reemplazados por esos meses de esas fechas de emisión que yo le estoy pidiendo que complete en esas columnas. ¿Está bien? Cuando vuelva a seleccionar la fila, en este caso podría poner el concepto de facturación en la fila, lo que le estoy diciendo es
¿cuál es el atributo que va a completar las filas del gráfico? ¿Está bien? En ese caso, sería que esta fila, seleccionar en la tabla de tipo pivot, ¿no? La Smarty de tipo pivot, esa fila va a poner los conceptos de facturación que yo pongo en esa fila sobre cada una de las filas en las cuales va a mostrar la información. En este caso estábamos con una fecha, aquí me va a mostrar cada uno de esos conceptos de facturación. ¿Ok? Entonces hasta aquí le dije cuál es la columna y cuál es la fila. Y lo que quiero saber, en este caso, por ejemplo, vamos a ver las cantidades. Yo quiero ver la suma de las cantidades, ¿no? Es decir, no estoy viendo las ventas en términos de pesos, sino en términos de cantidad de unidades. Le voy a pedir que la sume la cantidad, ¿sí? Que sume todas las cantidades, y le voy a pedir, le voy a indicar que ese es el dato. De nuevo, ¿no? ¿Cuál es qué hace esta configuración? Este dato que nosotros marcamos acá, lo que nos permite ver es entre las fechas de emisiones como columnas y los conceptos de facturación, las cantidades, es decir, que se va a situar en toda esta zona del medio, cada una de las cantidades que fuimos vendiendo en este caso, porque es el reporte de ventas, por concepto de facturación a través de los meses, de las fechas de emisiones de los documentos. Todo esto suena bastante más complejo respecto de directamente configurarlo y mostrarlo, ¿no? Bien, ¿qué estamos viendo ahí? Bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Configuramos las fechas de emisión por mes, ¿bien? Acá tenemos una fecha de emisión, que es un mes y un año, acá tenemos otra y así, ¿no? Cada una de estas es la fecha de emisión con el operador de mes, es decir, que me va a mostrar la fecha, perdón, me va a mostrar el mes de la emisión, de la fecha de emisión. Y del lado izquierdo lo que tenemos como fila son los conceptos de facturación. Es decir, que me va a mostrar cada uno de los conceptos que yo facturé. Si son productos, me mostrará productos. Si son servicios, me mostrará servicios. ¿Está bien? Y en el medio, ¿qué muestra? Bueno, pues bien, muestra las cantidades que vendí. Es decir, que, fíjense, ahí en toda esta zona tenemos las cantidades, en este caso de notebooks, que fuimos vendiendo mes a mes. ¿Está bien? Lo que vamos a hacer ahora, como para poder tener una vista un poquito más sencilla, es ponerle algún filtro que me permita establecer alguna fecha. ¿Ok? ¿Qué configuramos hasta acá? Vamos a guardar esta Smarty, ¿sí? ¿Qué configuramos hasta acá? Configuramos que es una tabla de tipo pivot, diciéndole cuál es la columna, cuál es la fila, cuál es el dato, y poniendo dos operadores, el mes para la fecha de emisión y la suma para la cantidad. Bien, esto ya está definido. Si nosotros recorremos la tabla hacia la derecha, nos va a mostrar en el mes a mes todos los meses, ¿no? Claramente una tabla que me muestra esto necesita algún tipo de filtro si es que no necesito tanta información, ¿no? Bueno, antes de pasar a la parte de filtros, lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de configurar una Smarty de tipo gráfico. Repasando los tipos, tenemos Smarties de tipo tablas, que es la primera que vimos, en la que nosotros sencillamente configuramos las columnas de la Smarty, con algún operador, eventualmente de datos, o algún orden ascendente-descendente. Luego las tablas pivot, que es lo que acabamos de ver. Luego podemos configurar Smarties de tipo gráficos, Smarties de tipo calendario, o eventualmente indicadores. ¿Está bien? Vamos a pasar a las Smarties de gráficos, ¿sí? Estoy al chat viendo si alguien tiene alguna duda. Le doy un minutito para escribirla, ¿sí? Ahora seguimos con Smarties tipográficos. Gracias.
Bueno, continuamos. Sí, ahí me pregunta Diego si se puede separar por punto de venta y ver dos puntos de ventas al mismo tiempo. Sí, se puede separar indicando, en el caso de la pivot table, se puede poner como columna o como fila, ¿no? Tengan en cuenta que cuando nosotros configuramos, lo que vemos es, en el caso de la pivot table, tres datos, ¿no? Es decir, yo puedo tener fecha de emisión, concepto de facturación y cantidad. No puedo agregar más datos porque solamente en el caso de las tablas pivot tenemos tres, ¿no? Columna, fila y dato. Ahora, podríamos hacer otras cosas. Depende qué, ¿no? Si nosotros queremos ver una tabla con datos de múltiples puntos de venta, se puede. Si nosotros queremos ver una pivot table, posiblemente tengamos que ponerle un filtro y nombrar una Smarty con ese filtro. Pensá, Diego, que en este caso nosotros tenemos solamente tres datos para poder operar. No hay un cuarto dato, ¿no? Es decir, que si es por fecha de emisión y por concepto de facturación, y lo que querés ver es la cantidad o eventualmente el neto, ¿no? La suma neta de la venta, lo que se puede hacer son ver esos tres datos, no más datos que esos tres, ¿no? El resto de los datos que se pueden, a ver, ahí me faltó alguna cosita, que fue configurar cuáles son los datos. Ahí estamos. En este caso estoy poniendo los netos, ¿no? Si yo necesito cruzar esto con un cuarto dato, necesito utilizar un filtro, ¿está bien? Y la forma de utilizar ese filtro es relativamente sencilla, se busca acá el origen de pedido, en el caso del canal de ventas, creo. A ver si bien digo, el origen de pedido, y se le puede hacer un filtro, ¿está bien? Que sea igual o que contenga determinado origen de pedido o determinado punto de venta, si es que es el punto de venta que necesitamos filtrar, ¿no? Eventualmente, una tabla pivot que mezcle dos valores de dos puntos de venta separados en la misma tabla visual, digamos, no es posible, ¿no? Justamente por esta condición, ¿no? Bien, tablas de tipo gráfico, ¿no? Nosotros vamos a configurar, vamos a dejar la tabla pivot para tratar de configurar un gráfico. El gráfico tiene, Jeky tiene algunos gráficos que son relativamente estándares, ¿no? Tiene la torta, el gráfico de tipo dona, que son similares. Luego tiene barras, líneas, áreas apiladas y demás. Todos tienen, digamos, un sentido de histograma. Lo que nosotros podríamos hacer es, bueno, como se configura en cualquier otro, ¿no? En cualquier otra herramienta de configuración de gráficos, un gráfico de torta me permite identificar eh, una determinada, un determinado indicador cuantificable en función de una categoría. Que esto traducido sería, si yo quisiera poner, por ejemplo, como decía Diego, el punto de venta, yo podría traer el punto de venta a la categoría y pedirle que me muestre los netos por punto de venta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer acá? Bueno, yo le voy a pedir que sume. Me va a sumar los netos por punto de venta. La categoría me establece los colores de la torta, ¿no? Que voy a ver, y el neto me va a establecer los porcentajes o los montos, ¿está bien? Entonces, sin mucho más, configuramos el gráfico. En este caso, bueno, evidentemente hay un punto de venta que se utilizó mucho, que es este. Lo podemos sacar, podemos ir sacando algunos que se usaron mucho para ver cómo se va abriendo la torta, ¿no? En este caso. Podría también poner un filtro, de nuevo con los filtros, poniéndole que la fecha de emisión, por ejemplo, fuera de este año, ¿no? Por ejemplo, fecha mayor a, vamos a ir a diciembre de 2019, entonces ahí le pongo un filtro para que no me traiga tantos datos, vuelvo ahí a desarmar los puntos de venta y los puedo ver, ¿verdad? Por porcentaje. Ahora, así como configuro un gráfico de tipo torta, de la misma forma se configura el gráfico de tipo dona, que es estéticamente diferente, pero funcionalmente igual, ¿no? Esto me permite a mí establecer diferentes gráficos en cada una de las Smarties que nosotros podemos armar
como por ejemplo un ranking de venta por grupos. Ranking de vendedores creo que era el que tenía. Ahí estamos. Un ranking de vendedores que me permite ver el porcentaje digamos, de ventas por cada uno de los vendedores. ¿Está bien? Lo mismo ranking de artículos por punto de venta o facturación por cliente, cantidad de productos por mes. Hay diferentes datos que yo puedo encajar en esto. Hay otro gráfico, que puede ser gráfico de tipo línea, que me podría mostrar, por ejemplo, la facturación, en este caso, la facturación mensual, ¿no? Entonces podemos poner facturación mensual. ¿Por qué? Porque, bueno, los gráficos de tipo línea normalmente tienen el tiempo como eje Y, ¿no? Como el eje horizontal. Entonces, aquí podemos poner nosotros gráficos de tipo línea. Le vamos a pedir que me muestre la fecha. Fecha de emisión de forma ascendente. No, mes de forma ascendente. Ahí estamos. El neto me lo va a sumar. Esto no vamos a ordenar nada. Acá lo que va a mostrar básicamente es los netos que tuvimos, es decir, la suma neta de las ventas a través de los meses de la fecha de emisión de manera ascendente, es decir, de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, acá de nuevo me muestra un gráfico. Este gráfico es un gráfico que va a través del tiempo porque lo que pusimos como eje horizontal, como el eje X, como el eje Y, es la fecha, el mes de la fecha de emisión, ¿está bien? Entonces, en un gráfico de este estilo, lo que podemos ver es lo siguiente. Bien. Configuramos entonces la fecha de emisión en la categoría. Esto, y con el operador mes de manera ascendente, esto me va a mostrar estas fechas, ¿sí? De izquierda a derecha de manera ascendente por mes de fecha de emisión. Cuando en la serie nosotros le ponemos el neto, lo que hace ese neto, obviamente completa la línea de puntos que establece que se establece en el gráfico, ¿no? Así como está el gráfico de líneas, también están líneas suavizadas, que es otro tipo de gráfico que lo muestra de una manera un poco diferente, pero que funcionalmente es igual. Lo mismo sucede con el gráfico de barras, ¿no? Que me permitiría mostrarlo de esta forma. Estas Smarties pueden, cada vez que hacemos modificaciones, se pueden guardar. Tienen algunas propiedades, las Smarties, como por ejemplo, poder compartir la Smartie con el resto de los usuarios que pueden acceder al reporte de ventas. Podemos guardar la Smartie como otra Smartie para hacer modificaciones y eventualmente ponerle una vista nueva. Y podemos mandar al dashboard de inicio esta Smartie. Bien. Hasta acá vimos entonces Smarties de tipo tabla, de tipo pivot, algunos gráficos. Vamos a ver ahora la tabla de tipo indicador, ¿está bien? Básicamente, creo que es de las más sencillas que se pueden configurar. Lo que establecemos es un solo número que nos permita entender alguna situación en particular. Por ejemplo, la facturación del mes actual, ¿no? Entonces, si nosotros configuramos facturación del mes actual, lo que vamos a decirle es, no es un gráfico lo que quiero ver, es una tabla, me va a mostrar solamente el monto neto, ¿está bien? Quiero ver solamente la facturación del mes actual, ¿ok? Con lo cual lo que voy a ver es un número solo, que es la facturación del mes. Necesito ponerle un filtro que me muestre que la fecha de emisión del documento, ¿no? En el caso de las facturas, es del mes en curso, ¿está bien? O sea, yo tengo acá distintas formas de filtrarla. Una de ellas es el mes en curso, es decir, le estoy diciendo que me muestre los netos sumados de las fechas, de los documentos de ventas de
las facturas de este mes. Este monto yo podría, ahí estamos guardando, y podría prenderlo en el panel inicial para que al acceder al panel yo pueda ver como indicador la facturación del mes actual. Claramente, esta facturación del mes actual lo que va a mostrar es la suma de los netos del mes en curso. Por ende, cuando haya un cambio de mes, entre octubre y noviembre en este caso, lo que va a hacer es va a demostrarme cero en el primer momento, ¿no? Porque al inicio del mes no hay facturas cargadas, ¿sí? Bien. Entonces, repasando un poquito, vimos Smarties de tipo tablas, pivot, gráficos y el de indicador, ¿sí? A ver, un minutito, por favor. Bien, ahí estamos. Bueno, no sé si hasta acá, además de la pregunta de Diego, ahí vi tu chat. Sí, entendí la pregunta. En tabla de tipo pivot exclusivamente, no se puede poner un cuarto valor, digamos. No sé si eso respondía a la pregunta. Si alguien tiene alguna duda de alguna cosa que hayamos visto hasta acá, estaría bueno, es un buen momento para que lo revisemos. Vamos a trabajar 5 minutos más con el concepto del armado del panel, y posiblemente quede para otra webinar la configuración de alarmas y eventualmente las dudas, ¿no?, que hayan surgido de este primer acercamiento a las Smarties. Bien, vamos a seguir entonces con el armado del panel, ¿no? El armado del panel conceptualmente es algo sencillo de hacer porque de lo que se trata es de lo que hicimos recién, ¿no? Estamos en un determinado lugar, armamos una Smartie, la guardamos con un nombre y prendemos o apagamos el botón que nos agrega o nos quita del panel inicial la Smartie. ¿Hay alguna cosa sensible como para poder entender respecto de los paneles que no tiene que ver exclusivamente con Jiki, pero que sí en Jiki se ve de una manera bastante clara, que es lo siguiente, ¿no? El armado del panel puede tener algunas finalidades concretas. La primera finalidad es de revisión propia, es decir, de procesos propios, ¿no? Si yo estoy controlando las ventas, seguramente las Smarties que yo quiero armar dentro de mi panel van a ser Smarties relacionados con los procesos de venta. Si yo trabajo en la parte de stock, podría ser lo mismo. Si trabajo en la parte de compras, me interesaría ver un gráfico de compras mensuales. Si trabajaría en la parte de recursos humanos, seguramente alguna cuestión de los legajos, cobranzas, en el caso de que trabaje en la parte de cobranzas de la empresa, etcétera, ¿no? Es decir que las Smarties es una herramienta que no tiene un sentido vertical, sino un sentido horizontal dentro de las organizaciones. Esto significa que las personas pueden configurar sus propios paneles en función de los procesos que les tocan a las personas administrar. Es decir, que no hay en Jiki algo predeterminado que establece que en ventas tiene que haber determinados paneles o en compras determinados otros, y que te corresponden o no, como usuario, esos paneles o esas Smarties. Entonces, la construcción de ese panel tiene que ver con las cosas que yo quiero preguntarle al sistema, es decir, son preguntas que yo me hago respecto de las operaciones que quiero ver, ¿no? Entonces ese es como el primer concepto, ¿no? Entender que el panel tiene que armarse con cajas, gráficos, tablas e indicadores que refieran a mis propios procesos. Después hay otro proceso que también es bastante, si se quiere, bastante conocido, que es
el control de un tercero, es decir, yo quiero controlar lo que hace otra persona, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy controlando la facturación del mes, porque necesito controlar que administrativamente se emitan determinada cantidad de facturas por servicios, por productos, seguramente este indicador que tenemos me va a servir, ¿no? Si yo necesito entender cuáles son los productos que vamos vendiendo en el mes, posiblemente me interese armar algo parecido a esto, un ranking de ventas de artículos con algún filtro de mes, ¿no? O ponerle en el mes actual y demás. Si a mí me interesa controlar el stock que tengo o controlar las bajas de stock que se suceden o los pedidos que se entregaron, porque necesito, bueno, digo, básicamente lo que necesitamos establecer en Shiki es digamos, cuáles son esos procesos que nosotros tenemos que controlar que hacen otras personas eh, por procesos o personas de las cuales somos responsables, ¿no? Y después hay una tercera cosa que tiene que ver ya no con cuestiones propias y cuestiones de terceros, sino con cuestiones generales, ¿no? Es decir, si a mí me toca controlar la salud de un negocio, posiblemente necesite armar una Smarty que contenga diríamos, por lo menos 5 o 6 indicadores que me permitan ver la salud del negocio que nosotros estamos manteniendo dentro de Jiki, ¿no? Jiki es un software de gestión que tiene dentro la parte administrativa, la parte contable, finanzas, ventas, compras, ¿no? Contabilidad. Entonces, digo, en ese sentido, es un software que al momento de tener que verlo top-down, o sea, tratar de ver desde arriba qué es lo que está sucediendo, seguramente con 4 o 5 indicadores, al menos 4 o 5 indicadores, podremos entender en qué momento estamos parados. Ese sería otro sentido, es decir, sería un sentido un poco más integrador respecto de los procesos que nosotros podemos observar en los paneles de Jiki, ¿no? Bien. Creo que hasta acá vamos a ver algo que se agrega naturalmente, sin que el usuario configure demasiado los paneles iniciales, son las alertas y las novedades, ¿no? Que corresponden a operaciones, las novedades corresponden a operaciones que hacen otros usuarios en módulos y entidades sobre los cuales nosotros tenemos permisos, y las alertas que vamos a ver en una segunda capacitación, ¿sí? Los invito a que si tienen alguna duda, por favor la envíen por mail, haciendo referencia o respondiendo al mail que nosotros enviamos con el link de capacitación hoy. Posiblemente hagamos una segunda capacitación enganchada con esta, entendiendo que nos faltó desarrollar la parte de alarmas, y seguramente haciendo algún desarrollo sobre lo que propongan como dudas o como propuesta incluso para desarrollar como tema, ¿eh? Así que bueno, les agradezco mucho la participación y estamos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego.